Mi nombre es Isis Coronado, pertenezco a la Escuela de Petróleo de Cabimas. Vamos a conocer lo que es la caracterización de yacimientos. Estaremos hablando de la caracterización del yacimiento, la caracterización estática del yacimiento, modelo estratigráfico. El modelo estratigráfico consiste en definir la arquitectura interna del yacimiento mediante la interpretación de marcadores de interés o unidades cronoestratigráficas, límites de secuencia, superficie de máxima inundación, los cuales permitirán establecer las unidades de flujo presentes y elaborar mapas de distribución de arenas. Esto es un poco lo que es la terminología, lo que son la definición de algunos conceptos que vamos a requerir algunos parámetros para poder diseñar este modelo. Viéndolo desde este punto de vista, lo que estaremos haciendo sería definir algunos conceptos, vamos a tomar algunas definiciones y basado en ello vamos a elaborar el modelo estratigráfico. Vamos a elaborar un modelo Entonces, basado en ello, vamos a estar trabajando nosotros. Estratigrafía, lo que es es una rama de la geología que se encarga del estudio, análisis o interpretación de la naturaleza de las secuencias rocosas y de las relaciones recíprocas que se establecen entre sí. Es un estudio científico de las relaciones laterales y verticales de los estratos. Como decíamos, pues vamos a estar viendo ciertos parámetros y es muy importante lo que es el estudio de la rama, lo que es el estudio de la roca, pues es la manera como podemos identificar nuestro yacimiento y las características que lo componen. El estrato es un cuerpo tabular en donde las capas están depositadas y separadas sucesivamente una después de la otra, el cual tiene una base que en un tope plano de estratificación definido. Lo que conocemos como estratificación es la formación, acumulación o depósito de materiales, sedimentos en capas. Entonces estamos hablando de acumulación de sedimento en capas. Este término se refiere al aspecto geométrico o disposición en capas y el genético o intervalos sucesivos del sedimento. La posición del estrato se logra mediante el rumbo y el buzamiento. Al describir una serie estratigraficada, se debe observar un aspecto en base a la geometría de los estratos y los rasgos distintivos a las asociaciones de estratos sucesivos. El estrato es un cuerpo generalmente tubular de litología aproximadamente homogénea que posee determinadas características o propiedades, las cuales permiten distinguirlo de los estratos adyacentes. Lo que tenemos acá es el flujograma principal de actividades, como les estaba diciendo. Para elaborar lo que es el modelo estratigráfico tenemos que conocer ciertos parámetros, tenemos que tener unos valores, ir estudiando lo que es la formación de este yacimiento. Entonces decimos que tenemos que tener todo lo que son los datos sísmicos, como primero, datos sísmicos. Se puede decir que es el principal, el número uno o principal dentro de los parámetros o los que tenemos que conocer. Esto nos lleva a lo que es la correlación sísmica del pozo, lo que es la sedimentología, el análisis de perfil. El análisis de perfil vamos a ponerlo acá como algo, como número 2. Son una serie de datos que tenemos que ir evaluando. Análisis de perfiles. Tenemos lo que es el espesor secuencia. Habíamos hablado que tenemos que estudiar lo que son las capas. Entonces podemos decir que lo que es el estudio de las mapas de espesor de secuencia es algo muy importante. Entonces podemos decir que identificar secuencia. Estábamos hablando de las capas. Entonces, identificar secuencia, vamos a tenerlo por acá.
tenemos lo que es la correlación de la secuencia, la visualización. Todo esto nos va a llevar al modelo estratigráfico. Tenemos por aquí un punto muy importante, la correlación sísmica. La correlación sísmica dentro del yacimiento. Cuatro aspectos sumamente importantes para la elaboración de lo que es un modelo estratigráfico. Caracterización estática del yacimiento, modelo estructural. Permite delimitar el área de la acumulación de hidrocarburos mediante la interpretación y el estudio de la tectónica de la región, identificando las principales deformaciones generadas que impiden la migración de los fluidos. Aquí vemos que la geometría de los elementos estructurales, fallas, pliegues altos y bajos dentro de la estructura. De acuerdo al factor que la origina, se clasifican en estratigráficas, pueden ser generadas por cambios laterales en la capacidad de almacenamiento de una misma unidad estratigráfica, interrupción de la secuencia estratigráfica como consecuencia de una discordancia, la interrupción de esta secuencia en contacto con una unidad genéticamente diferente. Estructurales, originadas por los efectos deformantes producidos por las tectónicas de las rocas de subsuelo, como por ejemplo los pliegues y las fallas. Las mixtas, en este caso, se combinan elementos estratigráficos y estructurales para generar la trampa. Vemos un poco acá el modelo empleado para interpretar. Es un cuerpo generalmente tubular, de litología aproximadamente homogénea, que posee determinadas características, las cuales le permiten definir los estratos adyacentes. Entonces, dentro de la información geofísica, la gravimétrica, la magnetómetra y la sismográfica. Secciones estratigráficas se construyen a partir de los registros de pozos y sirven para mostrar las relaciones laterales y verticales en las unidades geológicas atravesadas por diferentes pozos. Pues estábamos diciendo, si es todas las características, todo el desarrollo, todo lo que tenemos que hacer, tenemos que conocer lo que es el registro de pozo, que esto nos va a servir como guía. Consideraciones para la realización de secciones estratigráficas: determinar los factores regionales de sedimentación, por ejemplo, la dirección de cementación, definir los pozos que van a integrar las secciones, obtener copia de los registros, determinar marcadores clave. Clave muy importante, definir los pozos que van a integrar la sección. ¿Qué sección? La sección del yacimiento en evaluación. Obtener una copia de los registros a una única escala, determinar los marcadores clave. Una serie de marcadores tenemos que ver como habíamos dicho antes, tenemos que conocer lo que es la roca con la cual está formada este yacimiento. Aquí vemos lo que es la sección estructural. Al igual que las secciones estratigráficas, se contribuye a partir de registros de pozos y muestran la variación en alturas, profundidades que se presentan en los horizontes geológicos. Para nosotros hacer un modelo estratigráfico, una evaluación de un yacimiento, tenemos que conocer lo que son los registros de los pozos y lo que va a ser las alturas, todo lo que refiere, toda la caracterización geológica de esto. Entonces, consideraciones para la realización de secciones estructurales: definir objetivos de realización, si se desea analizar las prominencias estructurales del área, seleccionar pozos siguiendo el eje de la estructura, cuando se desea analizar lo posible ocurrente a la falla debido a la anomalía en los contornos del mapa estructural. Tenemos que tener, volvemos a repetir, una de las cosas muy importantes, tenemos que tener lo que son los análisis de perfil, tenemos que conocer lo que son, tenemos que correr un perfil, conocer lo que son, cómo identificar la secuencia, qué pozos vamos a necesitar, qué pozos van a estar incluidos dentro de ese yacimiento, cuál va a ser la limitación, qué es lo que me va a delimitar ese yacimiento, en qué área nos vamos a estar manejando. El modelo sedimentológico permite definir el ambiente, geometría, orientación, distribución areal y calidad de los depósitos sedimentarios que constituyen el yacimiento mediante el análisis de sus sedimentos desde el punto de vista físico, químico y mineralógico. Aquí vemos 3 puntos importantísimos.
La evaluación, esta evaluación tiene que ser, no solamente, tenemos que tener 3 puntos de evaluación. La evaluación, vamos a ponerla por acá. La evaluación va a ser, tenemos 3 puntos. Fíjense lo que dice, físico, vamos a hacer una evaluación físico, una evaluación químico y una evaluación. Tenemos 3 tipos de evaluaciones que tenemos que hacer, desde el punto de vista físico, químico y mineralógico. No solamente nos vamos a enfocar mineralógico, no solamente nos vamos a enfocar en lo que es la parte química del yacimiento o de la parte física de la roca, también nos vamos a enfocar en lo que es el punto mineralógico. Tenemos que tener toda esta serie de información. Información roca, muestra de pared, muestra de canal, núcleo, registro de pozos, datos de perforación, análisis bioestratigráfico, información sísmica. Esto va incluido dentro de más o menos lo que ya veníamos hablando. Calibrar registro en el pozo con núcleos en unidades sedimentarias. Consiste en observar la respuesta que los perfiles tomados en los pozos tienen con respecto a la información sedimentológica extraída de los núcleos. Esta calibración tiene como meta principal la extrapolación de la información de los núcleos hacia los pozos vecinos que no tienen núcleo. La correlación unidades sedimentarias, definir la extensión areal de las unidades sedimentarias y de las unidades de flujo en base a criterios sedimentológicos, bioestratigráficos, petrofísicos de yacimiento y geoquímicos. Cotejar con otros modelos, comparar y realizar los ajustes necesarios, entre otros, entre el modelo sedimentológico y el resto de los modelos, para lograr la correspondencia entre ellos. Vemos acá el modelo sedimentológico, ubicación de los inyectores, vemos más o menos cómo está formada esta estructura. Modelo petrofísico. Objetivo, definir parámetros básicos de la roca del yacimiento, el FF, AM, N, RW, y generar un set de valores con los que más adelante podemos usar una serie de cálculos matemáticos, y a partir de toda esta información, todos estos valores, por medio de estos valores, pues tenemos unas fórmulas ya establecidas donde podemos obtener esta información, podemos obtener este valor que nosotros necesitamos. De metodología, vemos un poco acá lo que son los mapas, cómo funcionan, la determinación de unidades de flujo. Radio de garganta de poros. Es el espacio creador por el contacto y agrupación de granos que conforman una roca que controla la permeabilidad y características del flujo en un yacimiento. Petrofase son unidades de rocas con propiedades petrofísicas similares y una relación consistente de porosidad, permeabilidad, saturación de agua y radio de garganta, poro, de la diferencia del resto de las rocas adyacentes. Fíjense como a pesar de que son rocas adyacentes, vamos a determinar lo que es el radio de garganta, tenemos que conocer lo que es el grano, tenemos que conocer lo que es el radio, lo que serie de parámetros como la permeabilidad, la porosidad y la saturación de agua de las diferentes rocas adyacentes. En el yacimiento, la correlación del núcleo de perfil. Aquí tenemos volumen de arcilla, corremos el rayo gamma y la curva SP. Como habíamos visto en las láminas anteriores, estábamos revisando de todos los parámetros que nosotros podemos considerar que son parámetros básicos, pero que a la final nos van a permitir poder desarrollar lo que es este análisis, lo que es un modelo estratigráfico, cómo podemos desarrollar un modelo petrofísico. Entonces, a partir de esto, aquí podemos determinar lo que es, podemos hacer la curva de rayos gamma y la curva de SP para determinar el volumen de arcilla, la determinación de la porosidad efectiva, pues como les venía diciendo, tenemos
para poder obtener lo que es el volumen de arcilla y para que podamos obtener la porosidad efectiva, hay cierta cantidad de parámetros que tenemos que ir definiendo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos, desde que iniciamos en esta presentación, podemos ir un poco más allá? Decimos que dentro de la caracterización del yacimiento estamos definiendo varios valores. Tenemos 4 puntos importantísimos: datos sísmicos, recopilar los datos sísmicos, análisis de perfil, identificar secuencias y correlación sísmica. Tomar en cuenta la recopilación de datos físicos, químicos y mineralógicos. De esta manera tenemos lo que es la información en cuanto a la porosidad, la permeabilidad, lo que son la interpretación de los perfiles, conocer las características de las rocas, la delimitación en la cual nos vamos a manejar y vamos a estructurar. Entonces, cuando ya tengamos todos estos parámetros, cuando ya sepamos, hayamos interpretado los perfiles, tengamos toda esta información, vamos a ir al análisis consecutivo que teníamos en las fórmulas que les mostré hace unos minutos, y podemos lograr el objetivo que nos hemos planteado el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Repito, mi nombre es Gisy Coronado, pertenezco a la Escuela de Petróleo de Cabimas. Muchas gracias.